Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a estudiar hoy una cuestión práctica sobre histogramas. Bien, ¿qué es un histograma? Pues un histograma se puede definir como una representación gráfica de una distribución de frecuencias relativa o absoluta, tales frecuencias relativas o absolutas, de una muestra de una determinada variable aleatoria cuantitativa, es decir, de carácter numérico o traducible a número, que utiliza, una representación gráfica que utiliza rectángulos que se construyen generalmente con una misma base y una altura que es proporcional a la frecuencia absoluta o relativa de los datos agrupados que pertenecen al intervalo delimitado por la base del rectángulo. ¿De acuerdo? En el caso de que las frecuencias sean relativas, la suma de las áreas de tales rectángulos debería ser la unidad, ¿vale? S sub 1 más S sub 2 más S 3 más S sub 4, en este caso, debería ser la unidad. Muy bien. Aquí hay por determinar. Primero, obviamente, la amplitud de la base o la longitud del intervalo que usamos como base. Segundo, ¿han de ser todos iguales? ¿Es conveniente que lo sean? Tercero, ¿cuántos de esos intervalos debemos tomar? ¿De qué depende el número de intervalos que debemos tomar? Bien, esas cuestiones no están totalmente cerradas en el mundo de la estadística, pero hay una serie de prácticas avaladas por el uso continuado que nos permiten establecer unas pautas para estas cuestiones que acabo de plantear. Por ejemplo, en este texto de Sixto Ríos, Análisis Estadístico Aplicado, de la editorial Paraninfo, es un libro un poco antiguo, pero bastante interesante, es del 83. Bastante interesante para las cuestiones básicas. Pues como digo, en este texto nos dice, no se pueden dar reglas fijas respecto a la amplitud que ha de tener el intervalo de clase. Es decir, respecto a la amplitud que ha de tener, en este caso, la base del rectángulo presente en el histograma, o de los rectángulos presentes en el histograma. Únicamente observar que si es pequeño, entonces se reflejan mucho en él las variaciones aleatorias. Es decir, se difumina un poco la información por medio de las variaciones aleatorias. Y si es grande, las características de la distribución también se esfuman. Perdemos también información si es muy pequeño o si es muy grande. Suele indicarse que el número más conveniente de casillas oscila entre 13 y 20. ¿De acuerdo? Vale. Concretamente aquí de lo que se trataría, pues, nos dan una cantidad n de datos, suponed que nos dan, pues, por ejemplo, 100 datos. O 100 valores numéricos de una determinada muestra, de una determinada variable aleatoria. Como sea. Cogemos el máximo y el mínimo. Bueno, supongamos que están distribuidos sobre la recta real así. Este es el mínimo y este es el máximo de los valores de la muestra. Obviamente, si hacemos la diferencia, máximo menos mínimo, pues tenemos la amplitud de todos ellos. Es decir, van a estar situados pues aquí. Pues lo que hacen con esta regla del texto de Sixto Ríos es conseguir aquí entre 13 y 20. Suponed, por ejemplo, que quiero pues 15. 15 intervalos de clase.
¿vale? Donde voy a ir ubicando los valores. Luego veremos cómo lo hacemos, pero en principio, ¿qué tendría que hacer? Pues hago el máximo menos mínimo y lo divido entre 15. Está claro, ¿no? Que se trata más ni menos que de una operación geométrica muy sencilla. Es esta longitud y dividirla en 15 trozos, como tiene que ser la longitud de cada trozo. Por supuesto, esto no va a salir normalmente un número entero o incluso a veces exacto, ¿no? Todo dependerá de la precisión que queramos darle, pero bien, supongamos que nos da una longitud h. Vamos a coger, pues no sé, imaginad que es 2,36. Empezamos en 0 y acabamos, pues no sé, en el valor que sea. Pues el siguiente se supone que estaría 2,36, sería una clase, 0, 2,36. La siguiente sería más 2,36, 2,36 más 2,36 y así sucesivamente, ¿vale? Aquí es muy sencillo porque he empezado en 0, pero empiece donde empiece. Sumaría 2,36 para tener el límite, luego 2,36 otra vez y así sucesivamente hasta conseguir los 15 intervalos. Pero claro, podría ser que un dato quedara justo en la frontera entre dos intervalos de clase. ¿Qué hago? Cojo un dado, como he leído en algún texto, cojo un dado, creo que en este mismo, lo lanzo y según me dé claroscuro lo pongo en un lado o en otro, pues no. Así que lo mejor es aumentar el número de decimales en el valor este de h de forma que superen el número de decimales de los datos. Así a la fuerza habrá de estar en uno o en otro. Por ejemplo, imaginad que los datos vienen con 2 decimales, con 2 cifras significativas de esta forma. En este caso 3, pero bueno, con 2 decimales, ¿no? Y nos sale 2,36, pues pondríamos 2,365, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, eso haría quizás que nos quedara un poco por arriba, un poco por abajo del máximo y del mínimo, un poco por arriba del máximo y un poco por debajo del mínimo, pero eso no importa en realidad, porque al fin y al cabo tendríamos dentro de todos los intervalos de clase los datos, ¿vale? Luego ya es fácil construir los rectángulos que serían proporcionales al número de datos que estuvieran en cada clase. Imagina que aquí hay 10, aquí hay 20, aquí hay 15, lo que sea. Obviamente, si aquí hay 20, este tendría que ser más alto. Como veis, en esta regla empírica, lo que he hecho ha sido buscar el máximo, buscar el mínimo, hacer esta diferencia, dividirlo por el número de intervalos que quiero iguales, obtener una longitud y luego ajustar, ¿vale?, esa longitud de manera que no haya ambigüedad a la hora de colocar los datos en cada una de las clases o en cada uno de estos intervalos, ¿eh? Para el caso es lo mismo. ¿De acuerdo? La mejor forma de ilustrar esta regla empírica es pues con un ejemplo. El ejemplo que he puesto en la pizarra pues era demasiado genérico. Ahora voy a hacer un ejemplo con RStudio. Fijaos, aquí tengo un tamaño de muestra de 100. Es decir, como en el ejemplo de la pizarra, tengo 100 datos, ¿no? Voy a considerar un número de intervalos igual a 15, también como en el ejemplo de la pizarra. Pero esto he puesto ya un mínimo 0 y un máximo 55, es decir, entre 0 y 55 van a estar esos 100 datos numéricos. Y para generarlos, pues voy a usar la distribución uniforme. ¿De acuerdo? Aquí escribo una variable aleatoria, x, y lo que voy a hacer es una muestra, runif, que esa instrucción significa que voy a tomar esa muestra aleatoria, random uniform, de la distribución uniforme. ¿Con cuántos datos necesito de la muestra? Pues el tamaño de la muestra, 100. ¿Cuál es el valor mínimo que tomo? Pues el mínimo, es decir, 0. ¿Y cuál es el máximo? Pues el máximo que tengo aquí, 55. ¿De acuerdo? Según la pauta que he puesto también en la pizarra, la longitud del intervalo, o sea, el máximo menos el mínimo, dividido entre el número de intervalos. ¿Vale? Como he puesto 15. Bien, vamos a ejecutar esta parte del código.
A ver qué nos da. Vale, aquí lo veis, longitud de intervalo 3,666. Bueno, podemos poner, pues no sé, 3,66. Aunque, como veis, aquí hay 3 decimales, pues podríamos poner 4, por ejemplo, para que no cayera exactamente. Pero también podría pasar que cayera porque al sumar 2 de esos valores diera justamente en un límite. Eso lo podemos evitar también no solamente con la estrategia de los decimales, que a veces falla. Antes no lo he especificado en el ejemplo de la pizarra, pero ahora lo digo, a veces falla. Entonces lo mejor es considerar o bien intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, o al revés, ¿vale? Muy bien, eso lo voy a considerar aquí en las siguientes instrucciones. Primero, creo la secuencia de los intervalos, ¿vale? Son desde 0 hasta 55, de 3,66667 en 3,66667, ¿vale? Ya sabéis, 0 más esa longitud de intervalo, luego lo que dé más otra de la longitud de intervalo y así sucesivamente. Esa es la secuencia que voy a tomar, que serán los límites. Ahora creo el histograma de esta variable aleatoria, de esta muestra en realidad, de esa variable aleatoria. Brix es la instrucción en la que le doy los límites, ¿lo veis? Los límites de los intervalos, secuencia de intervalos, esto que tengo aquí, desde 0 hasta 55, en esos trocitos de 3,6666, bueno, esto es simplemente el color. Aquí, al poner probability igual a t, lo que estoy diciendo es que voy a hacer las frecuencias relativas, no las absolutas. Al escribir right igual a t, estoy diciendo que el intervalo que tomo es abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, es decir, los valores que vayan a dar justamente en el límite del abierto se tomarán en el anterior, y los que dan justamente en el límite del abierto se tomarán en ese, ¿vale? Cuando esté cerrado, o sea que no hay problema. Si estamos aquí en el abierto se tomará en el anterior, y si estamos aquí en el cerrado se tomará en ese concretamente. Y otra cosa, esta instrucción de include lowest igual a t me está diciendo que el más pequeño de los valores, porque claro, si todos los intervalos son abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, a lo mejor el primero se supone que es también abierto por la izquierda. ¿Y qué pasa? Si da un valor justamente, por ejemplo el 0, que sería este el caso, si da justamente en 0, pues no lo vamos a tomar, pero al poner esta instrucción include lowest igual a t, sí lo tomaríamos, ¿vale? Bueno, y esto de main simplemente me está diciendo pues el título que le tengo que poner a este histograma. Vale, vamos a ejecutarlo. ¿Lo veis? Ya lo tengo. Tengo aquí esta distribución, pero como veis el histograma, si yo lo viera así, claro, no me estaría sugiriendo una distribución uniforme directamente, ¿verdad? Ya veis que el valor de este rectángulo, su área, es muy superior al de los anteriores. Parece que está todo concentrado a la derecha, ¿no? Eso es un tema difícil de considerar. Precisamente por eso hay diferentes reglas para hacer esto un poquito más claro. Lo que es evidente es que si, por ejemplo, aumentara el tamaño de la muestra, aquí he puesto 10.000, y volviera a ejecutarlo todo, como veis, evidentemente ahora sí que se queda todo uniforme. Obviamente la muestra es mucho mayor. Si pongo 100, ahora, como es una muestra aleatoria, habéis visto claramente cómo ha cambiado el comportamiento. Ahora es el primero el que tiene una superficie mayor. Bien, esto quizás me podríais decir, bueno, pues esto lo puedes conseguir también escribiendo simplemente histograma ist_x brix igual a 15, ¿vale? Pones 15 y ya está. Y te va a salir, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Pues vamos a ver qué pasa. Pues mira, no. ¿Por qué? Pues porque ha usado una regla diferente para calcular el número de intervalos y obviamente el histograma que tenemos es diferente.
¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué ha hecho realmente aquí. Bien, volvemos a la pizarra. Vamos a mantener ahora aquí los parámetros del ejemplo que he puesto en R, ¿vale? Voy a borrar esto y a continuación vamos a comentar una regla muy usada, que es la llamada la regla de Sturges, ¿vale? Para encontrar el número de intervalos. Hemos comentado la sugerencia de Sisto Ríos, el número entre 13 y 20, si no recuerdo mal, y ahora vamos a ver cómo obtener, para este caso, el número de intervalos a través de la regla de Sturges. Bien, esta regla me dice que el número de intervalos óptimo debería ser el logaritmo en base 2 de la cantidad de datos. En principio, la parte que en inglés se llama scaling, ¿vale? Que sería encontrar el entero, no más pequeño, sino más grande que el decimal que salga aquí, más 1, ¿vale? Muy bien, esto sería el número de intervalos. Vale, esto aparece el logaritmo en base 2, pero lo podemos poner también el logaritmo decimal de una manera muy fácil. Ya sabéis, sería el logaritmo en base 10 de n partido el logaritmo en base 10 de 2. Todo esto más 1 y el scaling. Vale, el número de intervalos, ahora calculando este valor, 1 partido el logaritmo en base 10 de 2, que es aproximadamente 3,32, pues sería 3,32 por el logaritmo en base 10 de n, así, más 1. ¿Vale? Bueno, como son 100, esto se supone que es 2, ¿no? El logaritmo en base 10 de 100 es el exponente que lo tengo que poner a 10 para que me dé 100. 2. 3,32 por 2 más 1, la parte entera por arriba. Vale, esto sería 7, ¿vale? Porque es 6 y pico, pues como redondeo por arriba, 7, y esto me daría al final 8, ¿vale? Es decir, según la regla de Sturges, debería tener 8 intervalos iguales, ¿vale? Para distribuir 8 clases de estas, para distribuir ahí los datos y luego pues hacer el histograma, ya sea de frecuencias relativas o de frecuencias absolutas. Bien, vamos a verlo ahora con R. Volvemos al ejemplo que hemos trabajado antes con R. El tamaño de la muestra es 100, el número de intervalos aquí era 15, mínimo, máximo. Habíamos tomado una muestra de una distribución uniforme de 100 elementos, comenzando por 0 y acabando por 55, ¿vale? Y habíamos calculado con la regla empírica, esta de Sisto Ríos, el número de intervalos que era 15. Luego habíamos representado el histograma, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí tengo la regla de Sturges, ¿lo veis? Que el número de intervalos debería ser, pues como ya he visto, la parte entera por arriba del logaritmo en base 2 del tamaño de la muestra más 1. Bien, voy a calcularlo. Antes que nada, voy a ejecutar todo lo de antes para que veáis lo que sale. Va a ser diferente en este caso al anterior, aunque es la misma distribución, o mejor dicho, es una muestra diferente de la misma distribución. Y claro, sale diferente el histograma, pero como veis, sigue sin parecerse a una distribución uniforme. Vale, pues en la regla de Sturges ahora hemos dicho que nos saldrían 8 intervalos, ¿lo veis? Aquí están, número de intervalos 8. Muy bien, si quisiera ahora emplearla aquí directamente, pues copiaría todo esto. Y aquí pues pondría número de intervalos, los breaks, esto, y pondría n intervalos 2, ¿vale? A ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No son 8. ¿Qué ha pasado aquí? Pasaría exactamente lo mismo que si empleara esta expresión
colocando específicamente que voy a usar el método de Sturges para representar el histograma de X, y ahora en esta instrucción breaks pondría Sturges. Si quiero seguir conservando el hecho de que es una probabilidad, es decir, una frecuencia relativa, ¿vale? En realidad, pues lo escribiría así. Y como veis es exactamente lo mismo. ¿Por qué me ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 intervalos en lugar de darme 8 según la regla de Sturges? Pues la razón está aquí. Cuando buscamos en la ayuda la función histograma, hist, ¿vale? Nos sale lo siguiente. En breaks tenemos varias posibilidades. En particular, una función para computar o para calcular el número de las celdas, que aquí concretamente pues es, en este caso, la usada por Sturges, ¿vale? En los últimos 3 casos, el número que salga solamente es una sugerencia. Los puntos que va a elegir para los intervalos los va a hacer con un algoritmo diferente, con los que llama pretty values. Hay un número máximo, un número mínimo. En resumen, para no complicarnos más, lo que hace es darse cuenta que aquí la regla de Sturges no va a ir bien, ¿vale?, para determinados puntos, y por lo tanto lo que hace es estimarlo de la forma que considera más óptima. ¿De acuerdo? Bien, si quisiéramos ver cómo quedaría realmente con la regla de Sturges directamente, sin que lo estimara el programa, estimara R, pues tendríamos que poner aquí, en la secuencia de intervalos, la longitud de intervalo que nos daría precisamente el considerar 8. O sea que ahora aquí en el número de intervalos tendríamos que poner 8, ¿vale? Y eso lo voy a hacer aquí directamente. Pondría 8, el tamaño de la muestra es el mismo, el mínimo, el máximo el mismo, la muestra se toma de la misma distribución, la longitud de intervalo sale así, etcétera, etcétera. Pues voy a ver qué pasa si lo hago, ¿vale? Bien, voy a ejecutarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿lo veis? Directamente. Aquí he aplicado directamente la regla de Sturges, pero cuidado, lo he hecho a través de todas estas instrucciones, no lo he hecho directamente colocando esa instrucción específica en la instrucción para construir un histograma, porque sé que no me va a salir. Bueno, aquí ya veis algo mejor la distribución uniforme, pero bueno, saldría siempre así, ya sabéis que son diferentes muestras aleatorias. Pues en principio no queda relativamente mal. Como veis, estoy repitiéndolo para diferentes muestras aleatorias. Algunas salen mejor, otras salen peor. De todas formas, los tamaños muestrales son siempre una cuestión delicada. La regla de Sturges va bien para distribuciones que son simétricas, similares a la normal, y que el número de datos no es demasiado elevado. Eso no siempre va a ser así, por supuesto. Claro, lo que ocurre es que la mayoría de las veces no sabemos de dónde viene, de qué tipo de distribución es la muestra que tenemos. Y tenemos que ir ensayando un poco a ciegas, ¿no? Eso generalmente, por eso empezamos por la regla de Sturges, porque es como la más genérica, la más usada. Por cierto, también hay otra regla muy común, que es la de la raíz cuadrada. Vamos a verla luego, pero es muy simple. Simplemente habría que hacer la parte Seiling de la raíz cuadrada del número de datos, ¿vale? Bien, esa sería una. Pero como veis, aquí en la pizarra tengo más. La regla de Scott, la regla de Rice y la de Friedman-Diaconis. En la regla de Scott, el número de intervalos se estima así, 3,49 por la desviación típica muestral por el número de datos elevado a menos un tercio. En la de Rice
el número de intervalos se estima así. Ahora no es raíz cuadrada como antes, sino la raíz cúbica y todo por 2, y luego el ceiling, la parte entera por arriba. Y el método o regla de Friedman-Diaconis es diferente, porque lo que nos da son la longitud de los intervalos, no el número de intervalos, y es 2 veces por el rango intercuartílico por n elevado a menos 1/3, siendo n el número de datos. Y ya sabéis, el rango intercuartílico será la diferencia entre el tercer cuartil y el primero, ¿no? Y ya sabéis, el tercer cuartil es el valor que deja el 75% de los datos detrás, y el primero el que deja el 25%. Vale. Bueno, vamos a ver cómo queda esto para los datos del ejemplo de R. Bien, aquí voy a retomar el ejemplo. Como veis, se trata de una muestra de 100 elementos, de una distribución uniforme. Toda esta parte del script no son nada más que las instrucciones para aplicar la regla empírica, en el caso de 11 intervalos. Y aquí está la regla de Sturges, ¿vale? Y aquí vamos a ver la regla de Scott, ¿cómo es? Como vemos, se trata ni más ni menos que de calcular el número de intervalos a través de la fórmula que hemos visto antes, 3,49 por la derivación típica, por el tamaño de la muestra, en este caso 100, elevado a menos 1/3, como ya he puesto en la pizarra. Bien, vamos a ver qué sale aquí cuando lo hacemos. Ejecutemos, vamos a borrar esto, por ejemplo, lo borramos todo, y aquí generamos lo necesario, ¿vale? Ya tenemos la muestra de distribución uniforme, y aquí pues ya podemos aplicar esto porque ya tenemos la distribución uniforme. Vamos a sacar la desviación típica muestral. Bueno, el número de intervalos, como veis, me da 11, ¿vale? Eso podría hacerlo directamente con esta instrucción. Histograma de la muestra X, probability igual a true, que eso querría decir que estoy haciendo la distribución de las frecuencias relativas, y luego a poner Briggs igual a Scott, estaría usando esa función de Scott, ¿vale? Voy a hacerlo. Si lo hago, me da 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos en el mismo caso que antes con Sturges. La estimación interna que hace con su algoritmo considera que es mejor colocar 6. Bien, pero aquí no habría mayor problema, porque como el número de intervalos es 12 y pico, estimándolo por arriba serían 13, ¿no? Y simplemente con colocarlo aquí en el número de intervalos de la fórmula general y volver a ejecutar esto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y los 13 intervalos, ¿vale? De todas formas, esto parece peor que hacerlo a través de la estimación con el algoritmo interno que tiene, puesto que la forma parece más homogénea en este caso, ¿vale? Pero bueno, como sabéis, esto es muy relativo. Bien, vamos a ver el algoritmo de Friedman-Diaconis. Aquí también lo puedo hacer directamente, como veis, ¿no? O bien puedo aquí calcular, en este caso, no el número de intervalos, sino la longitud del intervalo, mediante la fórmula 2 veces por el rango intercuartílico de x y QR de x por el número de elementos de la muestra, 100 elevado a menos 1/3. Bueno, si lo hago, ¿qué me sale? Me sale 12,8, vamos a suponer que es 13. Entonces la longitud de cada uno de estos valores sería 13, ¿vale? Como va de 0 a 55, pues más o menos lo podemos ajustar. Vamos a intentar, por ejemplo, aquí poner longitud de intervalo en lugar de longitud de intervalo, que es el máximo, mínimo y tal, vamos a poner directamente 13. Pero claro, aquí hay un problema, puede ser que me salga, ¿no? Empiezo por 0, luego 13, luego otra vez 13, si hiciera 4 veces sería 52, y si hiciera 5 veces ya me pasaría, ¿no?
porque sería 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 1, 6, 65, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto me dará error cuando lo haga. Exacto, ¿lo veis? Me da error. Y eso es debido a, precisamente a que supera el rango. Entonces aquí tendría que ajustarlo. Intentar encontrar un divisor adecuado. Pero claro, ya estoy desvirtuando un poco el resultado inicial que sale aquí, ¿no? 13. Pues si pongo 12, pues tampoco me va a salir muy bien, porque como veis, 12, 5 por 2, 10, 5, 60, quedarían 60. Y si pongo 11, ahora sí, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pero no es lo que yo he sacado aquí. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo por Freeman Diaconis aquí directamente. Y sale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Incluso sale una más. Así que esto podría incluso ajustarlo un poquito. A ver, bueno, he probado con 12. Voy a probar con 12. Tampoco. Habría que ajustarlo de forma que me diera un valor próximo. Por ejemplo, 11,5, vamos a ver. Igual, el mismo error tengo. Es decir, no, esto es bastante más complicado y en ese caso ya veis la potencia del algoritmo interno, porque directamente ya me calcula lo necesario para ajustarlo todo. Pero de todas formas tenéis que conocer a nivel matemático cómo va esto. En cuanto a la regla de Rice, pues ya habéis visto, en la regla de Rice, para acabar, no está implementada directamente, pero como antes lo puedo calcular. Sería pues el número de intervalos. Voy a poner el número de intervalos 4 y voy a calcularlo, pues como me dice la regla. Sailing de quién? De 2 veces la raíz cúbica, es decir, 2 por el tamaño muestral, en este caso 100, elevado a 1/3. En este caso, el número de intervalos sería 10. Simplemente vamos a probar, por ejemplo, voy a poner aquí 10, a ver cómo quedaría. Parece ser que quedaría bastante bien, pero no estoy seguro. Es posible que salga fuera y me vuelva a dar el mismo error. Exacto, me vuelve a dar el mismo error. Habría que ajustar. ¿De acuerdo? Es decir, sí, existen estas reglas, son prácticas, pues sí, hay que intentar ensayarlas en algunas ocasiones. Básicamente, por defecto, el histograma siempre nos lo va a hacer por la regla de Sturges, por defecto. Pero los histogramas no te van a dar suficiente información si no elegimos bien el número de clases. Como ya advertí al principio, se perdería información si hacemos muchas o si hacemos pocas. Elegir el número adecuado es casi un arte. ¿De acuerdo? Con esto termino.